¿Se oye bien? Lucy Cartagena, de Todo Salud con Lucy, buenas noches desde México. Paula, buenos días desde España. Paula, madrugadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se está incorporando muchísima gente hoy. Parece que va a haber animación en el chat. Inma 6083, cuando falla, falla. Trinidad Domínguez, hola, buenas noches desde México. Victoria Esparza, sí. Paula se oye y se ve bien, gracias. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, se ve y se escucha perfecto desde Madrid, también otra madrugadora. Victoria Daguerre, hola. Estela Maris Tomás, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Rocío Álvarez, hola doctor, se escucha bien, saludos desde Querétaro, México. La verdad es que yo cuando hago estos directos siempre me encuentro de maravilla porque me encanta hacerlos. La verdad es que disfruto aquí conversando con vosotros, compartiendo ideas, compartiendo conceptos y me gusta poder hablar y que haya tantas personas en todo el mundo que me están escuchando. Me parece algo sorprendente que nos permiten estas nuevas tecnologías de poder hacer estos directos. La verdad es que fui bastante reacio durante mucho tiempo a hacer los directos porque me asustaba un poco el poder conectarse simultáneamente con tantas personas, pero la verdad que ahora que ya he comenzado a hacerlo, ocurre como con todo, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión para hacer algo, en principio nos asusta, pero después una vez que ya nos hemos metido en harina, que ya nos hemos metido en la batalla, y ya después lo disfrutamos y lo pasamos muy bien. Con el contacto cero, que es el tema que vamos a hablar hoy, ocurre algo parecido, ¿no? Que nos cuesta mucho dar ese paso, nos cuesta mucho tomar la decisión de aplicar el contacto cero porque hay mil y una trabas, mil y un impedimentos que nos limitan, pero ya una vez que lo hemos puesto en marcha, después ya es cuando empezamos a ver sus frutos y empezamos a disfrutarlo. De todas formas, el tema de hoy no es exactamente ese, sino es lo contrario, que es qué hacer cuando aplicamos el contacto cero y nos sale mal, cuando al cabo de un tiempo lo rompemos por la razón que sea, que las vamos a analizar hoy, las diferentes razones por las que se puede romper el contacto cero. Aprovechando eso, recordad que tenemos el libro Contacto Cero, Camino a la Libertad, lo vendemos en Amazon. Tiene un precio de $10 o 10 euros el formato de tapa blanda. También se puede comprar el ebook que cuesta 4,99. Las personas que lo quieran dedicado se lo puedo enviar directamente desde España sin ningún gasto de envío. Solo tienen que dirigirse al correo antonio.devicente24@gmail.com. Esta misma semana también hemos sacado un segundo libro que es La técnica de la piedra gris, cómo convivir con un narcisista, que trata también de cuando no podemos aplicar el contacto cero o cuando estamos preparándonos para aplicar el contacto cero y no queremos seguir sufriendo al narcisista. Explica esa técnica de la piedra gris en la que uno puede romper emocionalmente con el narcisista, puede coger distancia con el narcisista y tratar de tener un poco de tranquilidad hasta que pueda aplicar el contacto cero y pueda marcharse, o también en otras circunstancias como padres que ya están separados, que relaciones con narcisistas en donde es obligado seguir manteniendo ese contacto porque existen hijos o porque existen negocios o intereses de por medio, y cómo poder hacer para mantener ese contacto sin que ese contacto nos perjudique. Todo esto lo detallamos en este libro, La piedra gris, convivir con un narcisista, y también lo podéis encontrar al mismo precio en Amazon. Seguimos saludando. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, se veis, escucha perfecto. Victoria Daguerre, hola. Estela Maris, hola, ¿cómo está? Rocío Álvarez, Michael Kelly, buenos días. Michael Kelly desde Holanda. Carlos Boyán, sí se oye perfecto. Citro 555, hola, buenas noches desde México, se escucha muy bien. Margarita Ura, buen día desde México. Raza de Bronce, buenas noches desde México.
La verdad es que estas reuniones en la madrugada, México gana por goleada, ¿eh? La verdad es que también, bueno, Estados Unidos también hay muchas personas de Estados Unidos. María, buenas noches desde Texas. Yaima Iglesias Martínez, buenas noches, doctor. Victoria de Guerreola, Perspectiva Psicológica, es desde Perú. Gina Reyes, buenas noches. Jessica Sepúlveda, hola. Santiago de Chile, hola Santiago de Chile, ¿qué tal? Victoria Daguerre, Victoria Esparza, un placer escucharle. Betty Villafuentes, saludos desde México. No sé si resultará un poco pesado que salude a todo el mundo, pero es que me encanta saludar. Además creo que es una cuestión de respeto y de buena educación, ¿eh? Me gusta saludar a todo el mundo, conversar con todo el mundo. Por eso invito a todos los que se conectan a entrar en el chat y dejar algún tipo de comentario, un saludo, lo que quieran. Porque me gusta ver qué personas están, me gusta conocer los nombres y saludar a todo el mundo, ¿no? Perspectiva Psicológica, buenos días don Antonio, es un placer escucharlo siempre. Aquí son las 12:38 de la madrugada, saludos desde Perú. Perla Gil, buenas noches don Antonio, el placer de escuchar los nuestros, escucharlo es salud, gracias por sus directos. También yo creo que existe un poco se va creando una relación, no voy a decir una relación de amistad, pero sí una relación de conocimiento entre vosotros y yo. Ya conozco a muchas de las personas que participan en el chat, por lo menos de nombre, y me gusta saludar a todas estas personas que cada día se van incorporando, que cada día hacen el sacrificio o el esfuerzo de estar ahí enfrente, ¿no? Victoria Daguerre, yo estoy en plena relación con un narcisista, pero ayer me bloqueó y fui descartada, no entiendo por qué lloro por él. Bueno, pues lloras por él porque tienes cierta dependencia emocional, porque has compartido con él muchas cosas, porque han ocurrido experiencias como la época dorada en la que has disfrutado, te has hecho una imagen del narcisista que te resulta atractiva y muchas veces esas impresiones que el narcisista va dejando en la mente de las personas lo que hacen es crear lo que siempre hablamos de la disonancia cognitiva, que es una imagen muy potente que queda grabada en nuestro cerebro, que queda grabada en nuestra mente y que es la que pervive a pesar de todo el sufrimiento, de todo el maltrato y de todas las humillaciones. Seguimos viendo al narcisista como una persona maravillosa y eso es lo que hace tan difícil alejarse de él o que hace tan doloroso cuando te castiga y cuando te humilla. Pero bueno, estoy rompiendo mis propias reglas porque siempre digo que los comentarios los hago después de la explicación del tema, pero bueno, no importa. Estela Maris, yo me alejé, pero todavía no puedo tener contacto cero. Buenos días, don Antonio. Bueno, Estela Maris, en esos casos puedes aplicar La Piedra Gris, que es el segundo libro que hemos publicado esta semana, que trata de cómo mantener esa relación cuando te has alejado del narcisista, pero no puedes aplicar el contacto cero. Por ejemplo, cuando hay hijos de por medio, hay negocio, o son un compañero de trabajo, es un vecino, todas esas circunstancias que te impiden aplicar el contacto cero como es debido, o como vamos a ver en un rato que hay que aplicarlo, de una forma radical y absoluta. Gaby Garza, buenas noches, don Antonio. Miriam Martín, buenos días desde Ávila. Hola, también otra española madrugadora, con un frío tremendo seguro en Ávila o mucha nieve, porque mi hermano vive en León y veía unas imágenes de unas nevadas impresionantes. ¿Es usted una luz en medio de la oscuridad? Bueno, muchas gracias por estos piropos inmerecidos que me dedicáis. Susana Leguizamón, saludos desde Argentina. Estela Maris, saludos desde Argentina, es un placer escucharlo. Laura Jorrisma, hola Laura, desde Holanda, me parece que nos habla Laura. Buenos días, noches para todos. Silvia Amor es muy amable al responder un saludo, gracias por sus respetos. Aurora Pelayo, saludos desde México, gracias por tanto conocimiento que nos regalas. Victoria Daguerre, mil gracias. Psicológica ya. Mi psicóloga ya no sabe cómo contenerme, sí es verdad. Rubén Luna Gallegos, tuve un supuesto amigo súper presente unos meses, luego se esfumaba. Bueno, después vamos a hablar de... bueno, os explico un poquitín, muchas de las personas que estáis aquí ya sois habituales, pero bueno, por si hay personas nuevas incorporándose, decir que podéis ir dejando las preguntas que queráis, no importa, porque yo después vuelvo al principio y voy revisando todas y tratando de responder a todas las preguntas. Si alguna pregunta queda pendiente de responder, sabéis que mañana por la mañana volvemos a estar de nuevo aquí. También estoy por la noche de 9 a 10 de la noche. También estoy en directo, hora española, siempre hablo en hora española.
Así que vamos a responder todas las preguntas. Si alguna se queda fuera porque no alcanza el tiempo, podéis hacerla mañana y no hay ningún problema. Estamos aquí. Aquí hay una cosa muy curiosa. Dice María, ¿podríamos concluir que Gerard Piqué es tremendo narcisista que se está alimentando del dolor de Shakira? Bueno, es ahora mismo la noticia que está ahí sonando en todos, desde las canciones, y no sabría decirte, o sea, habría que analizarlo. Tampoco creo que sea el caso, ¿eh? O sea, tampoco podemos pensar que el culpable de todo es Piqué y que Shakira es una mujer inocente. Yo en este caso estoy más de parte de Shakira que de Piqué, pero de todas formas, en esta guerra que hay, ¿no? Pero de todas formas, tampoco Shakira es una santa, o sea, que vamos a engañarnos. Ella ha tenido sus experiencias, es una persona que sabe lo que es la vida, que sabe que tiene recursos para tener independencia total. Piqué ocurre lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que simplemente es una relación típica entre dos personas famosas que se equivocaron posiblemente a la hora de relacionarse, porque ya se veía desde el principio que las personalidades eran completamente distintas. Piqué es una persona que en principio aparenta como bastante inmaduro. Shakira era una persona ya con una experiencia muy grande de la vida, ya había tenido varias parejas anteriores, ya había tenido sus historias. Y también después está la costumbre de hacer canciones o hacer chistes con las experiencias que uno tiene, ¿no? Shakira no es la primera vez que hace una canción contando sus aventuras o sus desventuras con sus parejas, ¿no? Y Piqué también es una persona que le gusta hacer chistes de su propia vida y de sus propias relaciones. Entonces, bueno, yo creo que hay que dejarlo más en este mundo de la farándula y de gente que quiere notoriedad y que trata de explotar su vida personal de esa manera, o bien para vender discos o bien para tener fama en sus negocios, como el caso de Piqué. Bueno, hay que dejarlo un poquitín eso, en el mundo de la farándula, ¿no? Victoria Esparza, puedo mantener el contacto cero si sigo en un grupo de WhatsApp donde no hablo con él, lo tengo bloqueado y no nos dirigimos entre nosotros. Él no quiso que supieran de nuestra relación. Bueno, después vamos a contestar, porque hoy precisamente el tema del que vamos a hablar es del contacto cero. Entonces, bueno, ahí después de que expliquemos todo el asunto que nos traemos, ahí vamos a entrar. Bueno, vamos a empezar ya, después sigo saludando, ya hay muchísimas personas conectadas en este momento, así que ya es el punto en que podemos comenzar el debate y para dejar un poco de tiempo para el final. Hoy el tema que nos ocupa es qué ocurre, qué hacemos cuando nos falla el contacto cero. En primer lugar, tendríamos que tener claro qué es el contacto cero. Como os digo, hay este librito, El contacto cero, Camino a la Libertad, donde se explica en detalle cómo hay que hacerlo. El contacto cero es una medida que es radical. O sea, no se puede aplicar el contacto cero un poco, no se puede decir estoy aplicando el contacto cero mientras existe algún tipo de vinculación o de razón. No existe, hay que tratar de que sea una medida radical. Como decía un antiguo profesor mío de la universidad, que decía él que una mujer no puede estar un poco embarazada, o sea, o está embarazada o no lo está. En el caso del contacto cero es lo mismo, o se aplica o no se aplica. Si existe la más mínima relación entre la víctima y el perpetrador, el abusador, el narcisista, la más mínima relación, entonces no se está aplicando el contacto cero, y eso es un punto por el que se puede romper todo. Es como esa pequeña filtración de agua que hay en un dique y que poco a poco se va a ir haciendo mayor, porque esa gota de agua que va pasando va horadando, va perforando el dique, y poco a poco cada vez se va haciendo mayor y al final termina reventando todo. En el caso del contacto cero, la fuerza de la técnica, la fuerza de esta técnica que aplicamos para alejarnos del narcisista, es el mantener el aislamiento total y absoluto, que no haya ninguna forma, porque el narcisista, en el momento en que pueda poner el pie en la puerta, el momento que pueda sujetar la manilla antes de que cerremos esa puerta, va a empezar a hacer presión de muchas maneras, bien sea haciéndose la víctima, bien sea recordando esos tiempos dorados, esas épocas doradas en que era maravilloso, bien sea presionando, bien sea manipulando y utilizando todos esos secretos que ya conoce de la víctima
bien sea utilizando todas sus artes de manipulación. El caso es que una vez que dejamos que ponga el pie en la puerta, poco a poco vuelve a entrar en la vida y después es mucho peor. Las segundas partes en estos casos siempre son horribles, siempre son un desastre. El narcisista ya conoce a la víctima, ya sabe todos sus puntos débiles, entonces la va a atacar, le va a hacer sufrir mucho más y además la va a castigar por haberle aplicado el contacto cero. Con lo cual, siempre cuando el narcisista vuelve es mucho peor la segunda vez que la primera. Bueno, aplicar el contacto cero consiste en romper toda relación con... consiste en romper toda la relación con el narcisista. Hay que evitar los correos electrónicos, hay que evitar las redes sociales. No hay que responder cuando uno ve un correo, una comunicación, un mensaje. No tiene ni siquiera que mirarlo, no tiene ni que leerlo. Tiene que borrarlo y borrar de sus contactos a esa persona y no recibir, ponerla en el buzón de spam si se trata de correo. No responder a sus llamadas cuando llama. No enviarle cartas ni ningún tipo de comunicación. Romper con todas las personas que tienen relación con el narcisista. Romper con esos amigos que hay en común. Romper con esos familiares, con el hermano, con el primo, con la tía, con todas las personas que tienen algo que ver con el narcisista, romper con ellas. ¿Por qué razón? Porque posiblemente tengamos una relación muy buena con, por ejemplo, con la madre del narcisista, o con el padre del narcisista, o con un tío del narcisista, que tengamos incluso una relación de amistad. Pero lo que ocurre es que el narcisista, cuando se dé cuenta de ese vínculo, que seguramente que ya lo sabe, lo va a utilizar para llegar hasta ti, para mandarte mensajes, para tratar de romper tus resistencias, para hacerte ver, por ejemplo, que tiene otra pareja, tratar de darte envidia, tratar de despertar en ti ese amor o ese vínculo, esa dependencia que él sabe que hay en tu corazón. Todo eso va a tratar de despertarlo por medio de esas personas que él conoce, con las que él tiene relación y que también tienen relación contigo. Por eso hay que romper completamente con todas esas personas, con todos los amigos del narcisista, que en la mayoría de los casos van a actuar como monos voladores, van a ser los testaferros o los enviados del narcisista o bien para hacernos daño, o bien para comunicarnos ideas, para meternos cosas en la cabeza, para debilitar nuestras defensas. Hay que eliminar todo ese tipo de relación. Hay que evitar esos lugares en los que nos podemos encontrar con el narcisista: gimnasios, iglesias, cines, bares, cafeterías, bibliotecas, todo tipo de lugar donde sepamos que puede ir el narcisista, debemos evitarlo radicalmente. Incluso, si es posible, alejarnos de su barrio, alejarnos de la zona por la que él camina, para evitar encontrarnos en cualquier circunstancia con él. No hay que aproximarse a su trabajo, no hay que aproximarse a los lugares que frecuenta, no hay que aproximarse a su casa, no hay que dejarle notas, no hay que dejarle avisos, hay que romper emocionalmente completamente con el narcisista. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando aplicamos este contacto cero y después, por la razón que sea, o bien porque la dependencia emocional era superior a lo que nosotros pensábamos, bien porque la dependencia económica hace su efecto y llega un momento en que tenemos que recurrir económicamente al narcisista, bien porque recordamos esos tiempos pasados y nos da pena por el narcisista porque vemos que nos hace llegar como que está sufriendo, rompe ese contacto cero y nos empieza a mandar mensajes, nosotros no soportamos ese sentimiento de culpa de haberlo abandonado. Hay muchas razones. De hecho, se considera que de cada 10 veces que se aplica el contacto cero en general en la población, 7 fracasan. Entonces quiere decir que tendremos que experimentar al menos 7 veces el contacto cero antes de lograr aplicarlo correctamente y poder alejarnos. Esto es un promedio, ¿no? Hay personas a las que les funciona perfectamente a la primera y hay personas que en toda su vida no son capaces de alejarse del narcisista a pesar de intentarlo muchísimas veces. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, en primer lugar, la persona, cuando se rompe el contacto cero, la persona se siente muy mal.
Y se siente muy mal, en primer lugar, porque cuando aplicó el contacto cero era porque creía que eso le iba a funcionar, porque creía que ese era el método para alejarse del narcisista, porque creía que así podía dejar de sufrir y dejar de llevar esa vida de humillaciones y de abnegación que lleva al lado del narcisista y que podría reiniciar otra vida, ¿no? Entonces, en principio, hay un sentimiento de malestar que va unido también, en la mayoría de las ocasiones, con un sentimiento de culpa muy fuerte, porque la persona se siente culpable de haber sido débil, no haber sido capaz de haber mantenido eso que se había propuesto. Cuando uno vuelve, trata de culparse a sí mismo de todos esos errores que ha cometido, sin darse cuenta de que realmente es una persona que está débil, es una persona que no tiene la energía suficiente, porque cuando ha fracasado quizás es que no había preparado ese contacto cero adecuadamente, pero no lo había preparado porque tampoco tenía las circunstancias adecuadas, posiblemente actuó precipitadamente, pero todo eso no es algo de lo que uno deba sentirse culpable, porque uno en realidad lo que trata es de huir del narcisista y tampoco uno está ahí planificando todo en tanto detalle, asegurándose de que todo esté bien como para que vaya a obtener el éxito 100% garantizado. De hecho, por eso se fracasa, porque es muy difícil, cuando uno está en esas condiciones tan extremas, ser capaz de romper la dependencia emocional, recuperar la independencia económica, mejorar la autoestima y todo eso hacerlo en el breve proceso en el que nos alejamos del narcisista. De hecho, el mayor número de fracasos que se producen cuando una persona se aleja de un narcisista, cuando aplica el contacto cero, se producen en los días siguientes, en los pocos días después de haberse alejado, que es cuando está más reciente la herida, cuando está más abierto todo, cuando uno se encuentra las dificultades mayores, porque ya una vez que van pasando los días, que uno va resolviendo esos problemas que van surgiendo, problemas de alojamiento, problemas económicos, la dependencia emocional, en esas circunstancias es cuando es más fácil que la persona ceda, que la persona caiga y que la persona vuelva de nuevo al control y a las garras del narcisista. Lo que debemos hacer, lo primero, es darnos cuenta de que hemos cometido algunos errores, de que esos sentimientos de humillación, de fracaso, de frustración que se producen cuando uno no ha triunfado en la aplicación del contacto cero, son unos sentimientos que realmente no deberían estar justificados, porque lo que deberíamos valorar es que lo hemos intentado, que hemos tenido la energía, que es algo muy importante, hemos tenido la capacidad para tomar esa decisión y aunque haya fracasado, aunque no nos haya salido bien, nos va a servir de experiencia. Hemos aprendido los errores que hemos cometido, con lo cual la próxima vez que lo intentemos vamos a tratar de corregir esos errores. Normalmente cuando se rompe, cuando fracasa el contacto cero, se debe a que posiblemente no habíamos desarrollado suficientemente nuestra autoestima o posiblemente hubiéramos sobreestimado nuestra capacidad para encontrar un trabajo, por ejemplo, o nos confundimos a la hora de confiar en algún amigo o familiar determinado que nos había prometido ayuda y que cuando llegó el momento de la verdad no nos ayudó en absoluto, o también que nosotros no estábamos lo suficientemente recuperados o con la mente suficientemente clara como para haber dado ese paso, que no habíamos roto esa dependencia emocional. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis introspectivo, analizar todo eso que ha ocurrido, toda esa situación, tratar de ver cuáles son los fallos que hemos cometido, recordar que es muy importante siempre llevar un registro, escribir las cosas, porque uno puede pensar algo, pero si uno está en una situación de estrés, a los 5 minutos se le ha olvidado todo. Lo mejor es escribirlo, escribir todos esos daños que te provoca el narcisista, escribir todas esas experiencias, escribir por qué consideras que has fallado al dar ese paso, por qué razones querías darlo, qué es lo que esperas encontrar al otro lado cuando hayas aplicado el contacto cero, y todo esto te va a hacer analizar detenidamente qué es lo que ha ocurrido en realidad, por qué no has triunfado en ese paso que ibas a dar. Normalmente ocurre que el narcisista ejerce una presión tan grande sobre la persona desde el punto de que te hace ver que te necesita,
te hace ver que es una persona que sin ti no puede vivir, te hace ver, y lo que está despertando es la empatía en ti, está despertando esos sentimientos que una persona tiene hacia esa persona con la que ha convivido, a esa persona a la que seguramente ha amado mucho, a la que seguramente todavía ama, aunque es un amor realmente no sano, de la que tiene esa dependencia emocional. Entonces hay que analizar también esas conductas del narcisista que lo que tratan es de engancharte, hay que tratar de reconocerlas, hay que tratar de darse cuenta de que realmente el narcisista no es que te ame, no es que te necesite, no es que no pueda vivir sin ti. Es que no son más que estrategias, son trampas que está utilizando para atraerte de nuevo, para engancharte. Si la víctima es capaz de entender todo eso, está dando un paso gigantesco y ese fracaso que ha tenido en realidad no es un fracaso, sino que es un éxito. Es un éxito porque le está permitiendo conocer de verdad al narcisista y le está garantizando que la próxima vez que intente aplicar el contacto cero va a tener un triunfo, va a lograr hacerlo, va a conseguir el éxito, va a conseguir alejarse del narcisista porque está aprendiendo a conocerlo, está aprendiendo sus trucos, está aprendiendo sus trampas. Para ello, ya digo, es necesario escribirlo para no engañarse, para no confundirse, para no olvidar esas cosas que ocurren. Hay que analizar todos esos hechos, uno tiene que ver que si tanto te ama, si tanto te quiere, si tanto te necesita, ¿por qué en cuanto vuelves rápidamente empieza de nuevo el sufrimiento, empiezan de nuevo los desprecios, las humillaciones? Ese es un momento en el que uno puede comprender esa naturaleza perversa del narcisista y puede romper esa dependencia emocional, porque la forma de romper esa dependencia emocional es dándose cuenta de la realidad, de que es posible que tú ames al narcisista, es posible que tú tengas esa dependencia, esos vínculos, ese enganche que él ha creado en ti, pero no significa que él lo tenga hacia tu lado. Y el reconocerlo, el darse cuenta, hace que toda esa relación se vaya enfriando y se vaya distanciando. Una de las razones fundamentales por las que se rompe el contacto cero es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento muy poderoso que se nos mete dentro de nosotros, que nos hace ver como que nosotros hemos sido o que la víctima ha sido la responsable de las malas relaciones con el narcisista. Esto es algo que el narcisista graba en la conciencia de la víctima con hierro candente, ¿no? Siempre cualquier cosa que ocurre acusa a la víctima de todo lo que está pasando. Llega incluso al extremo, a la hipocresía, a la burla, de que incluso cuando él castiga a la víctima, la acusa de que es por su culpa. Cuando algo falla, cuando cualquier cosa, llega un momento en que la víctima puede, o sea, el narcisista puede humillar, acusar, insultar a la víctima y le dice: es porque tú me has provocado, es que eres tú quien me pone así, porque me rebates, porque me discutes, porque no estás de acuerdo con lo que yo digo, eres tú quien está provocándome a mí para que yo reaccione de esta manera. De forma que la víctima se siente culpable, al final cree que es verdad lo que dice el narcisista y que ella es la responsable. Pero ese sentimiento de culpa que te inculcan en tu mente, en tu cerebro, ese sentimiento de culpa cuando estás alejada también sigue actuando, es como un cáncer que sigue royendo en su interior y lo que te está diciendo: tú eres la culpable de que la relación haya ido mal. Deja al narcisista que siga con sus ideas, deja al narcisista que siga con sus procesos, porque él va a conseguir que vaya bien, vas a recuperar esa época dorada, vas a recuperar ese amor. A lo mejor eres tú la culpable o el culpable de que haya cambiado el carácter del narcisista, de que se comporte de esa manera. Ese sentimiento de culpa, se ha apagado la cámara, la encendemos de nuevo. Ese sentimiento de culpa en muchas ocasiones es el que te hace volver, porque sientes que el narcisista está triste, que está todo ese mensaje que te trata de hacer llegar y provocan en ti tal reacción que rompen esa resistencia que tienes al contacto cero. Hay siempre que entender que otro de los aspectos muy importantes cuando se aplica el contacto cero, que el contacto cero en realidad no es un castigo que tú aplicas al narcisista ni al agresor. Muchas veces este sentimiento de que lo estamos castigando provoca empatía hacia el narcisista, provoca sentimiento de culpa, porque pensamos que el narcisista está sufriendo por culpa nuestra,
que nosotros lo estamos castigando, en algunos momentos podemos pensar que inmerecidamente porque recordamos esa época dorada, y en realidad hay que entender el concepto del contacto cero, que en realidad no es un castigo. El contacto cero no es una venganza, el contacto cero no es devolverle la jugada al narcisista, el contacto cero es alejarse del peligro, es tratar de salvaguardar nuestra integridad como personas, tratar de recuperar esa vida que nosotros quisimos para nosotros. No se trata de castigar para nada al narcisista, no se trata de vengarse por todo lo que nos hizo. No. Siempre decimos que el odio nos destruye a nosotros mismos. Como decía Nietzsche, la ira es un fuego que tenemos dentro de nuestro interior que nos destruye. La ira y el odio no destruyen, al contrario, no destruyen a la otra persona, porque el hecho de que tú sientas ira y sientas odio, la otra persona no la percibe, pero a ti sí te destruye el alma, sí te destruye, hace que estés permanentemente enfocada en el narcisista, pensando en el narcisista, en castigarlo, en vengarte de todo lo que te hizo. Realmente te destruye. Cuando se aplica el contacto cero, lo que hay es que mentalmente borrar de tu cabeza al narcisista, y eso conlleva no entender el contacto cero nunca como un castigo, ni como una venganza, ni como un acto de desagravio hacia todo el daño que te han hecho. Es posible también, otra de las razones, que vuelvas con el narcisista porque sientes miedo. La verdad es que esta es una razón terrible, ¿no? Que una persona vuelva con su perpetrador, con su abusador, porque siente miedo de que le pueda hacer algo o que le pueda hacer algo a sus hijos, ¿no? En estos casos, uno lo que tiene es que buscar esas medidas de protección. En primer lugar, enfocarlo con realidad, que muchas veces el narcisista amenaza, pero que no tiene la capacidad de llevar a cabo esas amenazas, que no puede hacer daño o no va a hacer daño a tus hijos, a pesar de que lo diga, que no los va a manipular o que no tiene la capacidad, porque a la larga el niño crece y se va a dar cuenta de la realidad. Tampoco te los va a poder quitar, porque eso depende de la justicia y depende de las leyes, ¿no? Y que tampoco te va a poder atacar físicamente o tratar de causar daño cuando tú te alejas de él, porque precisamente el contacto cero lo que significa es alejarse lo suficiente del narcisista para no sufrir ningún tipo de daño por su parte. Entonces hay que analizar racionalmente esos miedos para perder ese miedo hacia el narcisista y que el miedo no sea un mecanismo por el que tengas que regresar, que tengas que volver a las garras del narcisista. Cuando se aplica el contacto cero, una persona tiene que ser, sobre todo, muy honesta consigo mismo. Tiene que analizarse profundamente por qué lo está aplicando y cuando fracasa, también ser muy honesto y darse cuenta, analizar por qué está fracasando. No tratar de echar la culpa a otras personas, no tratar de desvincularse. Es muy importante reconocer las causas, hacer un análisis en donde veamos con claridad cuáles son las causas, por si nosotros hemos hecho algo mal, no tratar de justificarlo, sino entenderlo, porque entendiéndolo es la forma en la que vamos a poder corregirlo y vamos a poder tomar las medidas adecuadas para que la próxima vez nos funcione correctamente. Una de las claves esenciales del contacto cero es entender en que esa ruptura con el narcisista tiene que ser total. Cuando esa ruptura no es total con el narcisista, cuando, como ponía el ejemplo antes, cuando existe un dique que está conteniendo el agua, si por cualquier motivo se produce un poro en donde empiezan a pasar gotas de agua, esas gotas de agua van produciendo erosión que cada vez se va haciendo mayor, cada vez va pasando mayor cantidad de agua y al final todo el dique termina rompiendo. En el contacto cero existe lo mismo. La menor filtración, el menor contacto, la menor relación que pueda existir le sirve al narcisista para empezar a perforar por ahí, para empezar a presionar, para empezar a ejercer toda su influencia y al final llegar a nuestra alma, llegar a nuestro corazón y romper esa resistencia que teníamos a volver o incluso a manipular, a presionar, a obligar, a todo ese tipo de maniobras que hace el narcisista para conseguir regresar. Al final de todo, hay que tener en cuenta que lo que más destruye al narcisista, lo que más duele al narcisista, lo que más puede alejar al narcisista de ti, simplemente es que no lo tengas en cuenta. Porque el narcisista vive de la atención de los demás.
Si uno aplica el contacto cero y lo aplica correctamente, que es la potencia de esta técnica, lo que ocurre es que el narcisista se siente menospreciado, siente que ahí ya no puede conseguir combustible narcisista y rápidamente va a tratar de buscar otra fuente de combustible. El narcisista no puede estar sin atención, con lo cual, si tú no le prestas atención, él rápidamente se va a volcar a otra persona, a otra víctima. Por eso es tan típico que cuando aplicas el contacto cero, cuando te alejas del narcisista, él rápidamente empieza a publicar en las redes sociales que tiene otra pareja, que tiene otra víctima, saca imágenes de una gran felicidad. Por un lado, eso significa dos cosas. Por un lado, significa que lo has herido y que quiere vengarse de ti, que quiere mostrarte que sin ti puede ser feliz, que quiere herirte en esa dependencia emocional que él sabe que existe, ese enganche que sabe que está ahí, pero por otro lado también que él no puede vivir sin atención, que necesita estar permanentemente con alguien que lo contemple, con alguien que lo alabe, con alguien también a quien humillar, a quien doblegar, a quien controlar, ¿no? El narcisista no puede quedarse una persona normal. Cuando termina una relación es posible que pase un periodo de latencia, un periodo en el que no tiene ninguna relación, tratando de recuperarse de esa pérdida que ha tenido, ¿no? Eso ocurre en parejas normales. Sin embargo, eso con el narcisista no ocurre. El narcisista inmediatamente, en cuanto termina una relación, ya sea por descarte o ya sea porque le han aplicado el contacto cero y la víctima se ha ido, inmediatamente tiene una nueva pareja. No sé si os habéis fijado que es algo sorprendente. Muchas veces ya anteriormente estaba triangulando, ya estaba buscando las condiciones. Los narcisistas no suelen estar solo con una persona, sino que están con su pareja, pero al mismo tiempo ya tienen controlado la situación, seguramente ya tienen bastante avanzado una relación con otra persona, de forma que en el momento en que o bien descartan o bien les aplican el contacto cero, ellos rápidamente tienen un sustituto, rápidamente tienen alguien en quien enfocarse, porque en ese sentido son tan precavidos que no solamente tienen a su víctima a la que causan daño, sino que suelen tener otras personas a las que ya están trabajando. Es una forma que tienen también porque necesita siempre estar recibiendo reconocimiento no solo en su ámbito familiar, sino también en la calle, con sus amigos, con todo el mundo. Él necesita estar recibiendo constantemente reconocimiento y por eso va a estar siempre tratando de buscar a personas que se acerquen a él, que le digan lo maravilloso que es y a quienes también poder presionar y manipular. Así que si has aplicado el contacto cero y el contacto cero te ha fallado, no te desanimes, no te desesperes, aprende de la experiencia, analiza fríamente, sin acusarte, sin culparte de nada, analiza fríamente qué es lo que ha ocurrido, por qué ha fallado. Quizá tenías demasiada dependencia emocional, entonces sabes que tienes que trabajar en eso, en romper esa dependencia emocional. ¿Cómo se rompe la dependencia emocional? Pues el primer paso es reconocer la situación en la que estás, reconocer quién es la persona con la que tienes esa dependencia emocional. Para eso, un registro, escribir todas tus experiencias con él, todo el daño que te hace, todas esas humillaciones, manipulaciones que ocurren, observar cómo cuando ocurren cosas buenas normalmente tienen un carácter instrumental. Quiere decir que el narcisista las hace para algo, para conseguir algo que le interesa en ese momento. En esto opera mucho la inmediatez. Cuando el narcisista quiere conseguir que tú tomes una decisión respecto a algo, si sabe que con buenas artes lo consigue, va a intentar camelarte, va a ser un hombre maravilloso, atento, cuidadoso, tendrá detalles contigo, pero simplemente no es que te quiera, no es que se preocupe por ti, no es que quiera agradarte, no es que quiera ser ahí el amante perfecto, ¿no? Lo que quiere es conseguir un fin en concreto, que es eso que, no sé, la firma para comprar un coche, que lo avales en un crédito, no sé, cualquier cosa. Va a ser maravilloso, te va a decir cualquier tipo de cosas porque él sabe que de esa forma te doblega y te conquista, ¿no? Una vez que consiga eso, una vez que tú ya le hayas firmado el crédito para que se compre el auto nuevo, ahí ya se acabó todo. Una vez que se sube al auto nuevo ya se olvida de todo, te va a humillar, va a utilizar el auto nuevo para pasear a otras señoritas por ahí, no sé, cualquier barbaridad, ¿no? Eso hay que comprenderlo y hay que entenderlo todo por escrito para tratar de romper esa dependencia emocional que existe. Esa es la importancia
de cuando se rompe el contacto cero, no darlo como una batalla perdida, sino como una experiencia que nos va a enseñar para el futuro. Así que no hay que desanimarse. Se suelen aplicar el contacto cero 6 o 7 veces antes de que triunfe de promedio. Ya os digo que hay personas a las que lo organizan bien, lo preparan bien, lo tienen claro y les funciona desde la primera. Hay otras personas que necesitan más ocasiones, hay personas que se pasan toda su vida intentando alejarse del narcisista y no lo consiguen, bien sea porque su autoestima está demasiado destruida, porque la dependencia emocional es muy fuerte, porque tienen unos vínculos muy estrechos, ya sean económicos, familiares, de dependencia emocional, de muchas razones, porque la persona se siente totalmente aislada. Hay muchas razones, pero intentándolo se va aprendiendo y se consigue aplicar el contacto cero. De todas formas, ya os digo, tenemos el libro Contacto Cero. Aquí explico todo esto de lo que he hablado, pero en mucha más profundidad, analizando todas las reacciones del narcisista, analizando qué son las cosas que fallan cuando fracasa el contacto cero, cómo hay que volver de nuevo a intentarlo, cómo hay que corregir esos errores que hemos cometido, qué hay que hacer una vez que se aplica el contacto cero para no fracasar. Todo eso viene aquí explicado en este libro, que son unas 60-70 páginas y que podéis encontrar en Amazon al precio de $10, 10 euros, o ebook en 4,99, y también antoniodevicente24@gmail.com os lo enviamos a cualquier lugar del mundo sin ningún gasto de envío. Bueno, vamos a pasar ya como siempre al debate, al chat. Vamos a comentar. La verdad es que estamos ahora mismo muchísima gente conectada. Ya sabéis, empezamos desde el principio revisando las preguntas. Cualquier pregunta que me queráis hacer, cualquier duda que hayáis tenido sobre la exposición, cualquier cosa relativo al tema del que tratamos, en este chat lo único que se pide es un poco de respeto por las otras personas que están en el chat, ¿no? No repetir las preguntas incesantemente, no que una persona monopolice el chat haciendo preguntas constantemente. Podéis contar vuestras experiencias. Las experiencias malas son importantes porque podemos dar la opinión al respecto y tratar de ayudar a esas personas que están pasando momentos difíciles. Las experiencias buenas también son importantes porque demuestran a esas personas que lo están pasando mal que se puede salir y que se puede mejorar y que puede cambiar la situación. Así que todas las opiniones son bien recibidas. Bueno, empezamos por aquí. A ver, vamos a ir buscando las preguntas que se nos han quedado por ahí. Bueno, Victoria de Aguerre, no sé si lo había comentado antes, yo estoy en plena relación con un narcisista, pero ayer me bloqueó y fui descartada. No entiendo por qué lloro por él. Pues lloras por él porque tienes dependencia emocional respecto al narcisista, porque a pesar de todo el daño que te ha hecho, tú lo sigues amando, lo sigues queriendo. Posiblemente te falta eso, te falta lo que hablábamos antes de cómo romper la dependencia emocional, que es tratar de, en primer lugar, de llevar un registro en donde anotes todas esas cosas que el narcisista te ha hecho para tratar de que vayas teniendo claro un perfil, porque muchas veces los buenos momentos, esas épocas doradas que tiene el narcisista, en donde aparece como un personaje maravilloso, crean en nuestra mente una disonancia cognitiva, una imagen maravillosa del narcisista, y hace que todos los daños que nos provoca, todos los daños que las manipulaciones, las vejaciones que hace, las tratemos de justificar como que no es él, como que está en una situación de estrés, como es que tiene problemas, que tiene dificultades, es que tiene un carácter demasiado impulsivo que yo no sé tratar. Siempre uno se acusa, se siente culpable de todas esas cosas. Al final te hace daño y eres tú quien se siente culpable por el daño que él te está provocando, ¿no? Todo eso hay que tratar de aclararlo en la mente para tratar de romper esa disonancia cognitiva y de esa forma tratar de acabar con esa dependencia emocional. También es importante fortalecer la autoestima. Aprovecho también para decir que estamos preparando un taller sobre autoestima, sobre desarrollo personal, para aquellas personas que estén interesadas, que quieran mejorar su autoestima. Vamos a empezar a primeros de marzo. En principio vamos a comenzar con 5 personas, pero rápidamente vamos a ir incorporando más porque el procedimiento va a ser bastante detallado y bastante
con mucho contacto. Al menos va a haber una entrevista por videoconferencia con cada una de las personas que participen en este taller. También vamos a tener una serie de vídeos semanales en donde vamos a ir explicando y detallando las técnicas o los trabajos que vamos a ir haciendo cada semana para que las personas tengan claras qué son los pasos que tienen que ir dando y vayan poniéndolos en práctica. Vamos a tener una comunicación a través de correo electrónico para que sea fluido y las personas nos vayan contando sus experiencias en el ritmo que cada uno vaya necesitando, ya sea a diario, a la semana, cuando quieran. Tienen abierto el email para comunicar todas sus expresiones, sus desarrollos. El curso en principio está pensado para que dure unos 6 meses aproximadamente, va a ser mes a mes, con lo cual una persona, si empieza el curso y por la razón que sea decide abandonarlo porque no tiene tiempo, por lo que sea, no tiene por qué dar ninguna explicación, simplemente lo abandona y ya está, no pasa nada. Pero lo ideal es que las personas duren esos 6 meses, que es en lo que va a tardar en empezar a ver unas mejoras consistentes si es que aplica realmente lo que vayamos dando en el taller y aplicando las técnicas, haciendo los ejercicios que vayamos dando. Bueno, esto va a ser por riguroso orden de inscripción, así que las personas que estén interesadas, estamos ya facilitando información en el correo antoniodevicente24@gmail.com. Las personas que estén interesadas, a medida que vamos terminando de desarrollar el programa, se lo vamos a ir comunicando y ya habrá un momento en el que abramos las inscripciones reales definitivamente y ahí todas esas personas que están inscritas en esa lista podrán ya hacerlo efectivo. Estela Maris, yo me alejé, pero todavía no puedo tener contacto cero. En este caso, Estela, lo que puedes hacer es aplicar la piedra gris, como te había comentado antes. Vicky Mas, hola, buenos días. Gaby Garza, buenas noches, don Antonio. Miriam Martín. Desde Ávila, Susana Leguizamón. Desde Argentina, Estela Maris, saludos desde Argentina. Laura Jorrizma. Bueno, estas personas ya las había saludado antes. Aurora Pelayo, saludos desde México. Victoria Daguerre, mil gracias. Mi psicóloga ya no sabe cómo contenerme, si es verdad. Rubén Luna Gallegos, tuve un supuesto amigo, había quedado en responderlo ahora, súper presente unos meses y luego se esfuma. Estas personas como amigos pueden hacerte sentir como objeto de uso. Fue duro darme cuenta de eso. Bueno, pero vale más darse cuenta que no tener un falso amigo. O sea, siempre hay que ver un poco la parte positiva, nunca quedarnos con la parte negativa, tratar de ver las ventajas que tiene eso. Cuando una persona, tú crees que es una gran persona, que te apoya, que te quiere, que está ahí a tu lado y de repente te falla, bueno, pues eso que has ganado, ¿no? Dicen que quien pierde un mal amigo no sabe lo que gana, y eso es cierto, ¿no? Maribel Bo, yo no puedo lograr contacto cero, tengo una hija con él, aunque no se interese por ella. Bueno, en esos casos hemos publicado el libro Piedra Gris, en donde explica cómo se puede mantener una relación con un narcisista, y precisamente cuando se tienen hijos en común es precisamente cuando funciona muy bien la técnica de la piedra gris, cuando se está separado y hay ese contacto obligatorio porque se tiene una hija, aunque en este caso no se interesa mucho por ella, pero sí puedes mantener una distancia y evitar que el narcisista te influya, te presione y trate de manipularte. Tenemos el libro que se publicó esta semana precisamente, La piedra gris, en Amazon. Laura Jorrizma, sí doctor, saludos desde Holanda. María, podríamos... A ver, porque esto se acaba de saltar, un segundo, que de vez en cuando entran muchísimos mensajes y se salta todo... A ver, entraron ahora aquí de repente como 300 mensajes. Ya he encontrado el sitio. María, ¿podríamos concluir que Gerard Piqué... este ya lo había contestado antes. Bueno, no sé si Gerard Piqué es narcisista, habría que analizarlo bien en detalle. Yo creo que es una persona inmadura, ¿no? Y me sorprende Shakira también, una persona con tanta experiencia, que actúe de esa manera. Pero bueno, yo creo que todo es un poco de show, ¿no? Que es una forma de vender discos y de... Victoria Esparza, ¿puedo mantener el contacto cero si sigo en un grupo de WhatsApp donde no hablo con él? Lo tengo bloqueado y no nos dirigimos entre nosotros. Él no quiso que supieran de nuestra relación. Bueno, no sé, si lo tienes bloqueado, no tienes ningún tipo de relación, pero el hecho de que tú estés en un grupo de WhatsApp donde hay conocidos comunes hace que cuando el narcisista quiera puede llegar a ti a través de otra persona, de otro miembro del grupo que te haga llegar mensajes, ¿no? O sea, eso realmente no sería contacto cero. Ahora,
¿Hasta qué punto puede funcionar? No sabría decirte, o sea, depende de ti. Yo particularmente no participaría de ese grupo. No sé en qué necesidad tienes tú, hasta qué punto de estar ahí, porque, por ejemplo, si es un grupo de trabajo, pues estás obligada a estar en ese grupo de trabajo. Pero, por ejemplo, si es un grupo de amigos que tú puedes prescindir y puedes participar de otra forma con esos mismos amigos, pues sí te recomendaría que te salieras. Pero bueno, habría que ver muy en detalle esa circunstancia, ¿no? De momento, si lo tienes bloqueado y no tenéis relación, pues se está aplicando el contacto cero. GZR, aquí trabajando y escuchando desde México. Perla Gil, esto que aprendimos es un nuevo concepto que descubrimos. Antes al narcisismo se le llamaba mal carácter o infancia difícil, ya sabemos hoy es una condición gracias a usted. Bueno, no es exactamente lo mismo, ¿eh? No, el mal carácter no tiene nada que ver con el narcisismo. Una persona puede tener mal carácter, puede ser una persona difícil de tratar, pero una persona puede tener mal carácter y en el fondo ser una bellísima persona, ¿no? Que una vez que uno sobrepasa ese carácter agrio que tiene, pues se encuentra una persona maravillosa. Pero no, el narcisismo es una cosa, es un trastorno de la personalidad profundo que hace sufrir a todas las personas de su entorno. Julieta Laqueni, buenas noches. Mañana necesito hacerle una preguntita. Cuando quieras, Julieta, estamos aquí a tu disposición. Mañana, ya sabes, de 6:30 a 7:30, igual que hoy. María, muy cierto. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde Ciudad de México. Yoelka, muy cierto, la farándula es farándula, los intereses son diferentes. Yoelka, contacto cero es más de trabajar en uno mismo y recuperarse como individuo de algún abuso. Exactamente, es que es una parte muy importante, o quizá la parte más importante del contacto cero está en trabajar en uno mismo, en recuperarse, en transformar su vida, y cuanto más se aleje uno del narcisista, cuanto más cambie el foco, cuanto más uno recupere su autoestima, realmente a lo mejor no es necesario, no es tampoco tan importante alejarse mucho físicamente, ¿no? Mucha distancia. Lo importante es sobre todo alejarse mentalmente y alejarse en cuanto a los intereses de vida de una persona. Cuando sacas tu foco del narcisista, sacas tu foco de la vida con el narcisista y te enfocas, te orientas hacia un nuevo tipo de vida, hacia una nueva realidad, hacia nuevas aficiones, hacia nuevos amigos, hacia otro mundo, ¿no? Muy buena la apreciación de Joelka. Joelka, el narcisista siempre mira el interés propio, no tiene empatía. Victoria Daguerre, vuelven, me tuvo bloqueada 6 meses y volvió y me prometió cambiar y volvió a hacer lo mismo. Bueno, eso es típico de los narcisistas, ¿no? Te prometen y te prometen, como dice el refrán, voy a ser un poco grosero, dice prometer, prometer hasta meter, ¿no? El narcisista es exactamente igual, o sea, promete y promete hasta que consigue regresar, hasta que consigue volver y después ya vuelve de nuevo a sus anteriores andanzas. Aurora del Río Sánchez, buenos días, el contacto cero me lo ha hecho mi exmarido a mí. Yo, por supuesto, no lo busco ni quiero estar con el narcisista, pero me duele cómo ha borrado 30 años. Bueno, en realidad lo que te hizo no es contacto cero, lo que te hizo fue un descarte en donde él se alejó totalmente, ¿no? Que en este caso, pero bueno, si dices cómo ha borrado 30 años, la pregunta que yo te haría, Aurora, es si tu marido era narcisista, porque si tu marido era narcisista realmente has ganado al conseguir alejarte de una persona que te maltrataba y que te humillaba. No sé cuál es tu caso, no sé si es así o no es así, si realmente o posiblemente tú estabas en una relación que te gustaba y eras feliz, y entonces sí que lo vives como una pérdida grande, ¿no? Raza de bronce, bloquear a todas las personas para no darle oportunidad de volver. Exactamente. Joelka, Aurora, 30 años, no se olvidan. Si quieres que te pongan atención, lo va a hacer en su debido tiempo, cuando te necesite, por interés, no por amor. Bueno, efectivamente, si es un narcisista va a ser así. Martal González, buenos días, don Antonio. Bendiciones, Citro 555. Cuando apliqué el contacto cero tenía una desesperación por saber de la persona, revisando redes sociales, sus publicaciones, lo que comentaba, y veía burlas por la relación que tuve con ella y de mí. Es que el error que has cometido ahí, Citro, es que cuando uno aplica el contacto cero nunca hay que ir a ver las redes sociales, nunca hay que preocuparse del narcisista. Cuando se habla de que se rompe con el narcisista, significa romper definitivamente, pero también mentalmente, o sea, sacarte al narcisista o a la narcisista de tu cabeza, borrarlo de tu cabeza y borrarlo de tus recuerdos. También
como siempre contamos, son muy importantes las técnicas de control mental. Hemos dedicado un directo a hablar de las técnicas de control mental. Es muy importante tener control de nuestra mente, porque nuestra mente en muchas ocasiones funciona sola. Tenemos pensamientos recurrentes que nos dan vueltas, que no nos dejan dormir, nos encontramos por sorpresa pensando en esa persona de la que queremos alejarnos. Es necesario desarrollar técnicas de control mental. Esto también lo vamos a tratar en el taller que vamos a hacer de autoestima y de desarrollo personal, porque es muy importante para todas estas personas que tratan de alejarse de otra persona, que tienen dependencia emocional o que les ocurren estas circunstancias de las que hablamos aquí. Elizabeth Payano, buen día, me funcionó la primera vez, gracias por el conversatorio e informaciones. Pues enhorabuena, Elizabeth, porque la verdad es que lo tuviste que hacer bien concentrada y bien meditado y estudiado. Ellen Carías, el narcisista como el diablo le ayuda porque todo le sale bien. ¿Por qué pasa eso, doctor? Bueno, lo que ocurre es que el narcisista en realidad es un profesional de la manipulación, es un profesional del engaño, es un profesional que ha ido practicando a lo largo de toda su vida. Desde niño ha ido perfeccionando esas técnicas de control y manipulación de las personas. Ahí yo creo que el diablo no actúa, el diablo es el narcisista en realidad, ¿no?, que aprende todas esas cosas. Lo que tenemos es que la víctima tiene también que prepararse en la misma medida, tiene que trabajar su autoestima, tiene que trabajar su reconocimiento de las situaciones, su introspección, el darse cuenta en la realidad en la que está metida. Eso es un trabajo personal que tiene que ir haciendo la víctima para prepararse para poder salir de esa situación en la que está. Tampoco podemos pensar que la víctima va a conseguir salir sin hacer un trabajo personal, ¿no?, sin hacer un desarrollo. No va a llegarle la autoestima y el carácter y la fuerza por ciencia infusa, ¿no? Es algo que la persona debe trabajar en ello. Victoria, si solo voy a la fiesta de mi nieto cada año y no cruzo palabra con el abuelo, ¿se puede considerar que rompe el contacto cero después de más de un año? Bueno, sí se rompería el contacto cero, pero bueno, te recomiendo, lee el libro de Piedra Gris, porque a lo mejor lo que tú, cuando existen estas circunstancias en las que uno forzosamente tiene que mantener contacto con el narcisista, porque tiene que ir a la fiesta de cumpleaños de un hijo, porque tiene que encontrarse en determinadas Navidad, por lo que sea. En estos casos funciona muy bien, en esos casos es donde está perfectamente indicado el aplicar la piedra gris, porque son momentos puntuales en los que una persona puede renunciar a ese contacto emocional, puede mantener esa frialdad y puede mantener esa distancia con el narcisista. Te recomiendo que leas el libro de La piedra gris. Citro 555, con el tiempo tomé terapia y tuve mi tiempo de aceptación que se terminó y la dependencia emocional se desprendía de mí y toda la atención que le brindaba me la dediqué a mí y sí dolió mucho, pero aprendí. Efectivamente, has hecho los pasos necesarios. Las personas que tengan dificultades para conseguir terminar con la dependencia emocional, las personas que no sean capaces de romper definitivamente con el narcisista, quizá necesiten ir a terapia, tener una ayuda externa, tener un profesional que les oriente en todo ese proceso de aprender todas estas técnicas, desde relajación, control mental. Esto es lo que realmente hace el trabajo del psicólogo, ¿no? La terapia es aprender, enseñar a la persona cómo puede reconocer esas situaciones, cómo puede aplicar esas técnicas, cómo puede controlar determinados estímulos. Aurora del Río Sánchez, Joelka, gracias, no quiero que me ponga atención, es solo que es muy doloroso la capacidad tan fría de olvidar por su parte, muchas gracias. Joelka, Ellen Carías, el narcisista busca sobresalir y destacar siempre, se está educando y busca atención y reconocimiento. Estela Maris, hoy me dijo que si yo me separaba, me sacaba todo lo que está en la casa hasta la cocina, me voy a sentar en el piso. Bueno, pero eso es relativo, o sea, las amenazas hay que ver hasta dónde llegan, ¿no? O sea, hay que ver, no sé si lo que hay en el piso, por lo que tú explicas, es propiedad de él o no es propiedad de él, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es no quedarte tú en el piso, sino dejarlo a él en el piso e irte tú a otro sitio. Hay que ver de quién es propiedad el piso, hay que ver de quién son propiedad los muebles, ahí ya es una cuestión más legal que otra cosa, ¿no? Más que de... Pero bueno... muchas veces las amenazas se quedan en nada, eso hay que un poco valorar las circunstancias, ¿no? Pero
Eso es la preparación del contacto cero, es precisamente eso de analizar esa situación. De todas formas, en el contacto cero siempre decimos que no hay que avisar al narcisista de que se va a hacer el contacto cero porque ocurren estas situaciones, que llegan las amenazas, que llegan las presiones, que llegan las manipulaciones. El contacto cero hay que aplicarlo sin avisar, hay que decir un día coger tus cosas y marcharte. Preferentemente irte tú para evitar estas dependencias de cosas materiales. Se acaba de apagar la cámara. Evitar estas dependencias de cosas materiales y de situaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, cada caso es particular y habría que analizarlo en detalle. Eliza Villatoro, doctor, ¿usted solo está hablando de los narcisistas o también de los psicópatas? Yo tengo 8 meses de contacto cero de mi psicópata. Me cambié de estado para estar lejos de él. Bueno, cuando hablo del narcisista, todo lo que digo, todo se puede aplicar a la relación con un psicópata. Lo que ocurre es que en ocasiones los psicópatas pueden ser más peligrosos, pueden ser más complicados. Por eso, bueno, me dices que tú te has cambiado de estado para estar lejos de él. Está una medida muy bien tomada, porque el problema del psicópata es que el psicópata es más frío, el psicópata tiene menos emociones, el psicópata es más complicado de manejar y también puede en un momento determinado ser más peligroso, con lo cual en todo lo que digo hay que extremarlo. En el caso del psicópata, un alejamiento aún mayor, o como el caso de Elisa, es alejarse a otro estado y coger distancia de por medio de forma que no pueda alcanzarte, ¿no? Pero voy a regresar, pero tengo miedo de volverlo a ver. Bueno, si vas a regresar, pues lo que tienes que procurar es regresar, pero no ir a la zona de todo lo que hemos explicado, no ir a los sitios que él frecuenta, no estar con sus amigos, no estar con sus familiares, o sea, aplicar de verdad el contacto cero y sobre todo ser muy prudente. Ivone Gibrel, exactamente. Joelka, el sabido es parte del trauma, busca ayuda. Olea Tachamen es un buen... Perla Gil, ocurre que el narcisista tiene toda la paciencia y perseverancia para intentar volver. En mi caso, él le quedó claro que yo ya tengo claro su condición, así que no hay oportunidad de volver, imposible. No, el narcisista, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando uno se aleja y aplica bien el contacto cero, el narcisista, como no puede estar sin atención, va a buscar a otras víctimas. Seguramente va a seguir con interés en volver contigo, va a tratar de seguir manipulando y seguir, pero el hecho de que se haya enfocado hacia otra persona va a quitar presión sobre ti, va a hacer que no se preocupe tanto de ti y que tú estés un poco mejor, un poco más tranquila. Ahora, siempre decimos, el narcisista siempre vuelve, el narcisista nunca olvida, para el narcisista tú sigues siendo de su propiedad y va a seguir intentándolo. Por eso el contacto cero no es una medida temporal, es una medida definitiva. Cuando te alejas del narcisista, te alejas para siempre. Nunca más vas a poder mantener ningún contacto con él, nunca más vas a poder mantener ningún contacto con su familia, nunca más vas a poder mantener un contacto con los amigos que teníais en común. Todo eso tienes que descartarlo, tienes que vivir una vida diferente, porque en el momento hayan pasado 2 años, 4 años, 10 años, que tú vuelvas a intentar contactar con algún familiar del narcisista, con algún amigo en común, él automáticamente, si sigue teniendo ese interés, que seguramente lo sigue teniendo, va a empezar a manipular para volver a entrar en tu vida. Laura Jorrista, yo estaba enojada conmigo misma por haber tolerado tanto tiempo ese trato tan desafortunado. Ahora me propongo ser fuerte y firme y no sentir culpa. Es difícil cuando son tus hermanas. Por supuesto que es difícil vivir esas experiencias, pero el hecho de que hayas estado enojada contigo mismo, ese enojo, esa energía, hay que transformarla. Hay que transformarla en fuerza, hay que transformarla en reconocimiento de la situación, hay que transformarla en experiencia, de forma que todo eso te ayude a dar los pasos y a ser firme en la aplicación del contacto cero. Clope V, en algún momento los monos voladores se dan cuenta de las acciones del narcisista y qué acciones toman hacia el narcisista y la víctima después de eso. Bueno, el mono volador en general está manipulado, ¿no? Entonces ve el daño que provoca a veces como un juego, a veces como un reto, porque como el narcisista sabe manejar las emociones de los monos voladores, sabe provocar en ellos ese estado en el que ellos se sienten como burladores, se sienten como importantes porque el narcisista les presta atención, el narcisista sabe reforzarlos para que ellos hagan todos esos actos. Entonces,
Pero no quiere decir que no tengan culpa, ¿eh? No quiere decir, o sea, yo siempre digo que una persona es responsable de todos los actos que comete en cualquier circunstancia. Si yo tomo alcohol y porque tomo alcohol tengo un accidente de tráfico, soy responsable de dos cosas, de haber tomado alcohol en exceso y de haber cometido ese accidente de tráfico. No, una cosa no justifica la otra. Uno no puede decir, es que yo estaba manipulado, es que me influyó esta persona, es que me presionó, es que me obligó. No, todos tenemos la libertad de hacer lo que deseamos hacer y por lo tanto somos responsables de todo lo que hacemos. El mono volador es responsable de lo que hace, pero actúa influido y manipulado por el narcisista. Joelka, Laura Jorritma, no teníamos mucho conocimiento al respecto, lo importante que ya sabes identificar la situación y hacer algo al respecto, claro que sí. Eliza Villatoro, Joelka, yo solo quiero regresar por mi familia que está allí, pero solo tengo miedo de que él me mire y quiera vengarse de mí por haberlo dejado y alejado de su hija. Bueno, a lo mejor lo que es que, no sé, lo de alejarlo de su hija yo tampoco lo veo muy correcto. Eso es una cosa que, en ese caso, posiblemente tendrías que ver el aplicar la piedra gris, ¿no? Porque cuando existen hijos de por medio, también puedes tener problemas judiciales, porque aunque, bueno, tampoco conozco la situación. Es posible que te refieres alejado de su hija porque la hija vive contigo, pero que sigue manteniendo el régimen de visitas que corresponde, ¿no? Pero bueno, no conozco el problema. Veo que es un problema un poquito complejo y no lo conozco, prefiero no opinar. Lorda Pou, estoy en contacto cero y mi hermana y cuñado, tantos años los cuatro de amigos saliendo, han hecho de monos voladores, me han partido en dos y me han maltratado psicológicamente. ¿Cómo lo supero? Pues en primer lugar, ya estás en contacto cero, quiere decir que has roto con la relación con todas esas personas. Los cuatro de amigos saliendo, pues esos cuatro hay que romper. Lo primero es darse cuenta de la situación, de que no son personas, no son amigos, no son personas que te hayan apoyado y que te hayan favorecido en nada, sino que son personas que te han hecho daño. Entonces, ¿cómo lo superas? Lo primero, reconociendo eso, que no son personas a las que querer y que no son personas a las que apreciar, sino que son personas que te han hecho sufrir. Después lo superas pues rompiendo esa dependencia emocional que tienes ahí un poquitín tal que te hace sentirte mal, mejorando tu autoestima, creando un nuevo grupo de amigos, enfocándote hacia otras personas, recuperando tus actividades, tus aficiones, tu vida alejada de estas personas. Con todo ese proceso vas a ir recuperándote, vas a encontrándote mejor y vas a ver la realidad de las cosas, que esas personas no te querían, no te amaban, sino que te utilizaron para sus fines, unos intencionadamente, otros quizá manipulados, pero todos en realidad son responsables de lo que tú has sufrido. Bueno, vamos a terminar aquí, ya nos hemos pasado un poco de la hora, quedan todavía muchas preguntas, pero no alcanzo, muchas, pero no alcanzo a contestarlas todas. Como siempre, cuando estamos terminando es cuando hay mayor número de personas conectadas en el chat. Lo siento, pero tengo que terminar ya. Mañana estamos aquí de nuevo a las 6:30 de la mañana, así que todas estas personas, Darío López, a ver, vamos a citar un poquitín para Miriam Martín. Me pregunta, ¿la piedra gris tiene el mismo efecto que el contacto cero? No, son cosas diferentes, porque la piedra gris es cuando uno convive con el narcisista y el contacto cero es cuando uno se aleja del narcisista. El contacto cero es la ruptura definitiva con el narcisista, mientras que en la piedra gris uno sigue en convivencia. Son diferentes. Recordar que tenemos los libros, la piedra gris, el contacto cero, los podéis conseguir en Amazon. El precio son de $10, 10 euros cada uno de los libros. Si alguien lo quiere dedicado, me lo puede pedir a antoniodevicente24@gmail.com. Lo enviamos sin ningún gasto de envío a cualquier lugar del mundo, sin ningún problema. Si queréis conocer más en profundidad sobre estas técnicas, ya sabéis, La piedra gris, convivir con un narcisista, es un libro que ha salido esta semana. Este otro ya hace como algo más de un mes que ha salido y la verdad es que se ha vendido de maravilla, se han vendido una cantidad sorprendente de ejemplares. Todas las personas que lo han leído lo encuentran interesante y muy aplicable, con lo cual os lo recomiendo, aparte de que sea yo el que lo ha escrito, por supuesto.
Y bueno, ya saludar, mañana seguimos contestando a todas las personas, Miriam Martín, Bonita, Dora Rangel, Camacho González, Joelka, Michael Kelly, Lorda Pau, Cocotrip, Dora Rangel, Nadia Corzo, Laura Jorrizma, Nadia Corzo ha hecho varias preguntas, mañana estoy aquí. Recordar que en los chats no se debe escribir con mayúsculas, pues veo que Nadia ha escrito aquí con mayúscula, no hay que escribir con mayúscula. Dora Rangel, Darío López, Estela Maris, Nadia Corzo, Bonita, Helen Carías, Joelka, Luis Fernández, Félix López, Nena Franco, Camacho González, Silvia Amor, bueno, se me han quedado Juan Padrón, Elena Carías, Lucía Z, Miriam, Elena, Helen Carías, Edurne Mazas, Olga Lucía Trujillo, Edurne Mazas, Helen Carías, María, Joelka, MMB, AXL Ross, Joelka, Laura Jorrizma, MMB, Perla Gil, Joelka, bueno, Aurora del Río Sánchez, Eliza Villatoro. Muchos saludos a todos, me gusta nombrar porque las personas vean que los tengo a todos presentes, me gusta saludar, así que muchas gracias a todos. Mañana estamos aquí a las 6:30. Todas estas preguntas que se han quedado sin responder, mañana las vamos a responder. Tratar de llegar un poquitín antes, entrar de los primeros para ponerlas en la parte superior y que me dé tiempo a responder. Siempre nos ocurre esto, que al final es cuando se juntan más preguntas y más personas conectadas. Muchas gracias a todos, un abrazo, mañana nos vemos con un nuevo tema y siempre con esta tertulia y con las preguntas de siempre. Muchas gracias, hasta mañana, un abrazo muy fuerte y que seáis realmente muy felices.